todas aquellas personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales. Amén. Les damos un cordial saludo y una bienvenida en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Cantares. Cantares 2:15. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, usted interrumpe con un amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice de la siguiente manera. Amén. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Cantares 2:15. Amén. Padre que estás en tu gloria en esta noche, Señor, yo me dispongo a predicar tu palabra, Dios. Yo te pido, Dios, que no sea yo hablando humana sabiduría, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí en esta noche. Yo te pido, Dios, que tomes el control del ambiente espiritual. Señor, que seas tú dando un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría para poder entender tu palabra. Atamos y reprendemos al hombre fuerte, atamos y reprendemos todo lo que no es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera venir a dañar nuestra mente, nuestra atención, a robar nuestra atención de la palabra, en esta noche, Dios, lo declaramos totalmente inoperante por el poder que hay en ti, Señor. Amén y amén. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe? El apóstol estuvo meditando, ¿verdad? Meditando sobre la palabra, y Dios le dio a él, le dio la visión de hacer estos 3 días de guerra espiritual. Y no solamente le dio la visión de hacer los 3 días de guerra espiritual, sino que también le dio un nombre específico. Y ese nombre fue animales espirituales. Amén. Cuando él se acerca a mí y me dice, vamos a estar predicando los dos sobre animales espirituales, yo me quedé un poco en shock, ¿verdad? Porque yo dije, animales espirituales, ¿verdad? Y fíjese que uno lee la Biblia y uno predica la palabra y esto, pero hay cosas que a uno se le escapan, ¿verdad? De la Biblia. Y yo me quedé como un poco concernada, pero a la vez me llamó la atención y yo dije, esto va a estar bueno. Y comencé a orarle al Señor y comencé a pedirle a Dios que me diera la palabra, que me diera la dirección de la palabra. Amén. Porque algo muy importante, cuando usted le toque predicar, usted tiene que primeramente ir al Señor. No buscar el mensaje en Google, no. Ir al Señor para que el Señor le dé la revelación de la palabra, y en medio de la revelación de la palabra venga un fluir a ti. Venga el rema de parte de Dios. Entonces estaba leyendo sobre esto, ¿verdad? Y le dije al Señor, dame lo que tú quieres que yo predique en esta noche. Específicamente lo que tú quieres que yo haga en esta noche. Y Dios me habló sobre algo que siempre nosotros como hijos de Dios lo decimos, pero nunca, la gran mayoría, no profundizamos. Amén. Y Dios me habló de las zorras pequeñas. Amén. En la Biblia, ¿verdad? Se habla mucho sobre las zorras. Amén. Y la zorra es un animal, ¿verdad? Pero cuando hablamos sobre animales espirituales, en esta noche nosotros vamos a tomar ese animal y lo vamos a llevar a lo espiritual. ¿Qué hace este animal, como es la zorra pequeña, en nuestras vidas cuando el enemigo logra introducirla a nuestras vidas? Y cuando nosotros abrimos la puerta y le damos cabida a las zorras pequeñas para que entren. Amén.
En la palabra que acabamos de leer, en el libro de Cantares 2:15, dice la palabra: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña. O sea, desde un principio, aquí nos está hablando el Señor que esas zorras pequeñas vienen al viñado o vienen al sembrío donde está la siembra, ¿verdad? Vienen con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dañarlo, echarlo a perder. Entonces podemos ver que las zorras pequeñas son animales espirituales enviados con un propósito de dañar. Amén. Y dice: echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en ciernes. Ahora, la palabra ciernes significa floreciendo. Amén. Todos los que estamos aquí sabemos que para que un árbol dé frutos tiene que florecer. Tiene que florecer para que ese árbol pueda dar frutos. Porque luego primero viene el árbol, ¿verdad? De ahí viene, comienza a florecer, y cuando florece, después de esas flores viene el fruto. Es un estado precioso, fragante. Este debería ser el estado de la iglesia de Cristo en general. O sea, la iglesia, la viña del Señor, la casa del Señor, la iglesia de Jesucristo debería estar en todo tiempo, todo el año, los 12 meses del año, 365 días del año. Nosotros como hijos de Dios deberíamos estar como las viñas en ciernes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos estar preciosos, fragantes, mira, prestos. Ahora, la iglesia de Cristo debe estar en crecimiento, en paz y en prosperidad. Amén. Pero sucede algo, que hay zorras pequeñas que son animalitos que se meten dentro del viñado y se comen el fruto, echando a perder la cosecha. Ahora, algo que me llamó mucho a mí la atención fue que dice zorras pequeñas. O sea, específicamente te está hablando de una altura pequeño, de algo pequeño. Y por lo general, nosotros como seres humanos, nosotros creemos que las cosas pequeñas no nos van a hacer daño. Amén. Porque, por ejemplo, usted va caminando por la calle y usted ve un perrito chiquito y usted sigue caminando normal. Pero usted va caminando por la calle y usted se encuentra con un pitbull, con un animal grande de esos rabiosos, inmediatamente usted se queda quieto, se queda estático. Porque usted está viendo que ese animal le puede hacer daño. A lo contrario de aquel animal pequeño, como es la zorra pequeña. Amén. Entonces, estos animales que son zorras pequeñas echan a perder, ¿verdad?, el viñado. Se comen el fruto. Ahora, ¿por qué le digo que echan a perder el viñado? Porque aquellas zorras pequeñas, cuando está pequeña, necesita caminar en el tallo, ¿verdad? Caminar en el tronco, hasta jalar la fruta. Entonces las zorras pequeñas comienzan a hacer estrago desde abajo y van hacia arriba. Cuando una zorra está grande, tiene la altura para nada más jalar el fruto y no dañar el viñado. Pero cuando la zorra está pequeña, comienza a hacer estragos desde abajo. Quiere decir esto, que las zorras pequeñas son utilizadas por el enemigo silenciosamente por debajo para comenzar a dañar el viñado. Y cuando se comienza a dañar el viñado, inmediatamente se comienza a dañar la rama y se daña el tronco. Y cuando vienes a ver, toda la cosecha está perdida. Toda la cosecha está perdida. Ahora, cuando usted se da cuenta de que toda la cosecha está perdida, ¿qué sucede cuando la cosecha está perdida? Hay que venir y restaurar toda la cosecha.
¿Por qué? Porque la cosecha fue dañada desde el tallo, el tronco fue dañada, las ramas, las flores, las frutas, todo fue dañado por aquella zorra pequeña que comenzó desde abajo. Entonces hay veces nosotros como seres humanos miramos cosas pequeñas y no les prestamos atención. Y comenzamos a creer que dichas cosas pequeñas no nos van a hacer daño en nuestra vida espiritual. Yo le estoy hablando, usted tiene que llevar esto a lo espiritual. Hay cosas que nosotros las miramos insignificantemente, pero eso que tú estás viendo insignificantemente puede estar siendo usado por el diablo para desestabilizar tu vida espiritual y comenzar a dañar lo que el Señor ya ha hecho en ti. Pero en esta noche yo te vengo a decir que Satanás ha quedado descubierto y todos esos animales espirituales que nos estaban atacando, en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante. Entonces, estos astutos animales, por ser zorras pequeñas, se meten por cualquier lugar. Se meten por cualquier agujero y se introducen dentro del viñedo con astucia y agilidad. Y de esta manera se hacen más difíciles de cazar. Porque vuelvo y les repito, cuando usted ve un animal grande, por ejemplo, se mete un perro grande a su casa, es más fácil usted atraparlo. Pero si se mete un ratón chiquitico, ese ratón chiquitico va corriendo por toda la casa, te hace brincar, si es a mí me hace montarme en una silla, y es algo que tú no puedes atrapar porque tiene agilidad y destreza. Esto es lo que el enemigo utiliza en nuestras vidas para dañar la obra del Señor, para dañar lo que tú has venido construyendo para Dios. Ahora, en la Biblia se menciona varias veces las zorras y en muchas ocasiones son usadas para destruir, ¿verdad? Pero en la vida espiritual de nosotros, las zorras son representadas, ¿verdad? Y se involucran un poco más allá. Porque comienzan a hacer algo en nuestra vida interior. Yo le comentaba al apóstol cuando estábamos debatiendo la palabra, que los dos estábamos ahí estudiando, y yo le decía, ahora con esta revelación puedo entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchos le echaron la culpa a la pandemia para no seguir congregándose, para no seguir buscando, para enfriarse. Pero no fue la pandemia, fueron zorras pequeñas que estaban desde hace mucho tiempo haciendo estragos en la vida de una persona. Y aquella persona no se daba cuenta que las zorras pequeñas lo estaban separando de la raíz. Ahora, ¿cuál es nuestra raíz? Cristo. El Padre. Nosotros tenemos que estar pegados a Él. Cuando una zorra entra a nuestras vidas, una zorra pequeña, y comienza a hacer estragos, si tú tomas un árbol, ¿verdad? Si tomas una mata y tú la tomas por el tallo, por el tronco, y tú la comienzas a estremecer, ¿qué sucede con la raíz? ¿Qué sucede? Comienza a desprenderse. Y esto fue lo que sucedió. Zorras pequeñas que comenzaron a hacer que gente que uno creía que estaba firme en el Señor, que estaba ferviente en el Señor, ahora están desprendidos de Él. Esto no sucede de un día para otro. Esto es algo que viene minando, algo que viene trabajando. Amén. Ahora, ¿cómo son las viñas? Las viñas son terrenos planos. Amén. Estos terrenos planos, ¿por qué un viñedo debe estar en un terreno plano? Porque debe ser un terreno estable, donde se pueda sembrar y donde aquel terreno, sepas tú que por estar en plano te va a dar frutos.
Entonces, eso es la viña, un lugar donde se puede plantar para que dé frutos, amén. Ahora, estos viñados, estos sembríos, por lo general, eran custodiados por muros, por paredes. ¿Por qué? O por vallados, como se le decía. ¿Por qué? Para evitar que entraran los animales y los ladrones a robarse el fruto del viñado. Entonces esto me lleva a pensar a mí que cuando una zorra pequeña se logra meter en la vida de un cristiano y hacer estragos en ello, es que algo sucedió antes de que la zorra entrara. ¿Y por qué te digo que algo sucedió? Porque nosotros como hijos de Dios y como cristianos y seguidores de Cristo, nosotros tenemos que hacer vallado. Y usted me dirá, pastora, ¿y cómo hago vallado? Pues con ayuno y oración. Hay gente que está fría, hay gente que está mirando al hombre, hay gente que está señalando al hombre. ¿Sabes por qué? Porque no tiene vallado espiritual, porque ha dejado la oración, porque ha dejado la búsqueda. Y cuando dejas la oración, que es la que levanta muros, porque por medio de la oración tú declaras, tú decretas, tú profetizas, tú echas fuera al diablo por medio de una oración. Por medio de una oración. Mira, yo no sé usted, pero hay momentos de nuestras vidas que nosotros estamos pasando momentos difíciles y momentos que quizás nadie lo sabe y te sientes mal, pero tú te metes en un lugar a orar, mira, y a orar y a hablar con el Padre y a decirle, Señor, esto está sucediendo, pero yo sé que algo mayor viene. Mi vida espiritual está siendo atacada, pero sé que mi vida espiritual está siendo atacada por lo que tú has depositado en mí. Mira, cuando tú te levantas de esa oración que tú has hecho con autoridad y poder, tú sales totalmente diferente. Sales totalmente transformado. Y ya te sientes totalmente guardado, custodiado. A lo que le tenías temor, ya no le tienes temor. Porque en medio de la oración hiciste vallado, levantaste paredes, levantaste murallas para evitar que se metan las zorras pequeñas. Amén. Ahora, estos viñados cada 7 años, ¿verdad? Cada 7 años los viñados se dejaban en barbecho, o sea, la cosecha era para comer de inmediato. Amén. Y se les permitía a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros entrar y coger las uvas. O sea, esto me lleva a mí a creer que cuando nosotros no tenemos zorras pequeñas en nuestro territorio, ahora usted me dirá, ¿cuál es el territorio? Tu cuerpo, tu templo, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Ese es el territorio que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú no tienes zorras pequeñas dentro de tu territorio, tú eres una persona que carga frutos. Tú eres una persona que está apta para bendecir. Una persona que está apta para orar por otra persona. Una persona que se ve deseable en lo espiritual hablando y que alguien puede acercarse a ti. Y mira, tú tendrás una palabra de aliento, una palabra de buen consejo. Tú darás frutos a tiempo y fuera de tiempo, porque en ti hay vallado de oración. Y cuando hay vallado de oración, hay intimidad con el Padre. Y todo aquel que tiene intimidad tiene fruto, y todo aquel que tiene fruto está obrando bajo la perfecta voluntad del Padre. Entonces hay gente que dice, oye, pero es que yo por lo menos conozco a tal persona o a tal hermano o a tal hermana desde hace tiempo, pero yo no veo que esa persona da frutos. Alguna zorra pequeña, que les voy a hablar cuáles son
Hay muchas, pero tomé algunas para hablarle. ¿Cuáles son las zorras pequeñas que se meten en la vida del cristiano? Entonces tú ves gente que viene a la iglesia, que dice gloria a Dios, que dice aleluya, pero no tienen frutos. Por ningún lado. No hay frutos en ellos, ¿verdad? Ahora, las viñas, el viñado, imagínese usted estar en un lugar plano y ver un sembrío de uvas. Eso debe ser hermoso. Y eso bíblicamente simboliza la prosperidad. Entonces, si no hay prosperidad en ti, hay zorras pequeñas que te están comiendo el viñado. Hay zorras pequeñas que te están comiendo el fruto que tú deberías de estar dando. Y no solamente, hay gente que enseguida piensa, pero es que la pastora está diciendo el fruto que yo debo estar dando. Inmediatamente se va a lo financiero. No, eso es algo importante. Porque cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted pacta, usted está asegurando las finanzas del Señor, que el Señor le ha entregado a usted. Y está cumpliendo con un principio bíblico. Pero aparte de los frutos financieros, usted tiene que tener frutos espirituales. Usted tiene que tener autoridad y poder. O sea, no es posible que un demonio se meta en tu casa y haga estrago. ¿Por qué? Si tú eres una mujer de ayuno y de oración, tú eres una mujer de autoridad. Y no importa si eres la única cristiana en tu casa. Mira, dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si no hay zorras pequeñas en ti, hay autoridad y hay poder. Y si hay autoridad y hay poder, tienes la autoridad para echar los demonios fuera. Y lo que está en tu casa, que quizás otros que están en el mundo lo traen, mira, apenas te ve a ti dice, aquí no puedo. Aquí no puedo. Aquí no puedo porque aquí hay alguien que se levanta a orar. Cuando tú te levantas a orar, a interceder, eso inmediatamente entorpece, ensordina a los demonios. No lo soportan. No soportan que tú te levantes. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con las zorras pequeñas. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, cuántos de ustedes, alguna vez en su vida se les ha metido una piedrita dentro del zapato? Eso es horrible. Porque no se te va a meter un peñón, un bloque. Se te mete por lo general una piedrita pequeña, ¿verdad? Y tú estás caminando, te estoy hablando de aquellos que tienen zapatos cerrados puestos, unos tenis. Y vas caminando, puedes ir caminando. Y se te mete esa piedrita en el zapato. ¿Qué hace esa piedra dentro de tu zapato? Inmediatamente te causa molestia. Y por muy pequeña que sea aquella piedra, tú buscas un lugar donde sentarte para quitarte el zapato y si es caso la media y sacudir la media y sacudir el zapato para sacar aquella piedra que está en tu zapato, que te está causando obstáculos, que te está causando dolor, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en la vida del cristiano, la piedra, esa piedrita que se mete en el zapato, viene siendo las zorras pequeñas, que entran a nuestra vida cuando nosotros la descuidamos. Y te estoy hablando espiritualmente. La Biblia dice en el libro de Juan que nosotros debemos llevar frutos en abundancia. Pero para que esto suceda, antes hay que cazar las zorras pequeñas. Porque si no cazas las zorras pequeñas que se están metiendo en tu vida, no vas a tener frutos en abundancia. Entonces hay gente que no tiene nunca un testimonio para dar.
nunca tienen un testimonio de prosperidad, nunca tienen un testimonio de sanidad, nunca tienen un testimonio de liberación, nunca hay un testimonio de transformación. ¿Por qué? Porque si Dios dice en su palabra que para Él todos los que estamos aquí somos iguales. Dice la palabra que Él no hace excepción de persona. O sea, en otras palabras, Él no aparta a nadie. Entonces, ¿por qué tú ves que alguien está próspero y otra persona no prospera? En el ámbito financiero y en el ámbito espiritual. Porque ¿cómo tú puedes, ya en el financiero ustedes saben cómo es prosperar, pero en el ámbito espiritual, en el ámbito ministerial, hay personas que es para que estuvieran predicando el evangelio del reino, pero ¿por qué no están predicando? ¿Qué sucede? Ni dirigen, ni se levantan, ni hacen. ¿Qué zorra pequeña te está deteniendo a que tú tengas frutos en abundancia? Algo está sucediendo. Ahora, esas cosas que aparentemente son insignificantes, porque son pequeñas, ¿verdad? Te pueden alejar totalmente de Dios. Esas zorras pequeñas te pueden alejar totalmente de Dios. ¿Cómo cuál? Cuando dejas de orar. Hay gente que dice, hoy no voy a orar porque estoy cansado. Y mañana tampoco voy a orar porque estoy cansado. Y pasado también estoy cansado. Y hoy no voy a ir a la iglesia porque se me hizo tarde. Y mañana no voy porque se me hizo tarde. Y el miércoles voy a lavar. Y el viernes otra vez voy a lavar. No entiendo. 7 días a la semana y tienes que lavar el día del culto. ¿Por qué? Ojo con esto. Estas son zorras pequeñas. Porque usted puede lavar, yo también lavo. Bueno, yo no, la lavadora. Ajá, pero me toca abrirla y me toca doblar y me toca guardar y todo eso. Pero yo no lo hago miércoles ni viernes y mucho menos domingo. Quedan 4, mira, queda lunes, queda martes, queda jueves y queda sábado. 4 días. Y se ponen a lavar el miércoles a las 2 de la tarde. Dime tú. Y tienen la lavadora esa que parece una licuadora. Obviamente no vas a venir al servicio porque terminas cansada. Entonces son zorras pequeñas que te están deteniendo de la bendición. Amén. Ahora, permitir que cosas se introduzcan en nuestra mente. Yo les prediqué aquí y les dije que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo, donde él se introduce y comienza a tirar, a bombardearte, a tirarte dardos. Porque muchas veces hay cosas que tú piensas y después tú dices, oye, ¿yo por qué pensé tanto eso? Ni dormí, ni comí, dolor de cabeza me dio y piensa y mira, Dios solucionó. Porque el enemigo te bombardea tu mente, ¿verdad? Hay veces, hay momentos que nosotros decimos, ¿y ahora cómo voy a pagar el arriendo? Y eso no te deja dormir. ¿Por qué? Porque el enemigo te está bombardeando tu mente y te está diciendo, ahora vas a quedar en vergüenza. Y van a decir, el cristiano evangélico ese que no pagó. Y todo eso te lo dice el enemigo y son las 2 de la mañana y tú con el ojo pelado, cuando debes estar descansando. Pero son zorras pequeñas que se meten en nuestra mente para dañarnos el propósito de Dios. Entonces, en esos momentos que tú piensas que no vas a poder pagar el arriendo, comienzas a pensar, ¿y dónde está Dios? Y tanto que yo voy a la iglesia, y tanto que yo diezmo y ofrendo y ahora no tengo lo del arriendo. Y viene Dios al día siguiente y te da tu tapaboca y te da la plata, como te la ha dado todos los meses para pagar el arriendo, y no solamente para pagar el arriendo, sino para comer, para vestir, para pagar servicio, para ofrendar, para, mira, hasta para ordenar comida rápida, te da Dios. Pero la mente, esa zorra pequeña que se introduce en tu mente, te hace en ese momento dudar de lo que Dios ha hecho y que se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Entonces,
¿Cuál es la instrucción para que el cristiano evangélico pueda avanzar y sacar aquellas zorras pequeñas de su viñado, cazar las zorras y echarlas fuera? En otras palabras, identificar qué zorra pequeña se ha metido en tu vida, ¿verdad? Para poder echarla fuera. Hay gente que se cree cuerpo glorificado. ¿Ustedes conocen gente así? Que creen que ya están en el cielo o que el cielo nada más es para ellos. Esos dicen, no, zorra pequeña en mi vida. Yo no, yo soy de Cristo. Todos somos de Cristo. Todos fuimos creados por Él. Pero hay cosas que se meten en nuestra vida para dañar el fruto que debemos de dar. ¿Como cuál? Número 1, la venganza. Váyase al libro de Jueces, Jueces 15:4. Gloria a Dios. Jueces 15:4. Dice la palabra, ¿lo tienen? Jueces 15:4 dice la palabra, y cogió 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso. O sea, el trigo es la palabra, ¿verdad? El trigo es lo que es sembrado en ti. En otras palabras, la palabra del Señor que tú vienes a buscar a la casa de Dios. Ese es el trigo. El terreno eres tú. Se suelta la palabra. Amén. Y es sembrada en ti. Esta palabra que es sembrada en ti no debe retornar vacía. Cuando te digo que no debe retornar vacía, es que cuando algo es sembrado en ti, una palabra que es depositada en ti, esa palabra, de esa palabra que fue depositada en ti, tiene que haber frutos. Entonces nosotros no podemos ser lo mismo que antes. Ahora tenemos que ser diferentes, porque ya la palabra fue sembrada en ti. Ahora, hay muchos, ¿verdad?, cristianos evangélicos que quieren levantarse en venganza. Y la palabra nos lleva a que nosotros no podemos levantarnos en venganza, sino que la venganza viene siendo ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Sansón, aquí en el libro de Jueces 15:04, si usted se lee toda la historia del 15 para abajo, Sansón abrió puerta y entró odio y venganza en su vida, desviándolo del plan de Dios. ¿Por qué te digo que entró odio y venganza? Porque él fue y quemó todo el viñedo aquel. O sea, en él entró el odio y la venganza. Cosas que no le agradan al Señor. Cosas que no están fuera del propósito de Dios. Esta clase de zorra, como es la venganza, en nuestra vida nos desvían del propósito de Dios. Porque es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mía es la venganza. O sea, si Él te está diciendo, si te han hecho cosas, mira, si te han blasfemado, si te han levantado en contra tuya, si te han señalado, si te han vituperado, si han hablado mal de ti, te dañaron el testimonio, dicen cosas de ti que tú ni siquiera sabes que hiciste, te han señalado, chisme, contienda, todo esto, el Señor te dice a ti, hey, quédate quieto. Quédate quieto. No permitas que la zorra de la venganza se meta en tu vida. Quédate quieto, porque Él dice, mía es la venganza. O sea, en otras palabras, Él te está diciendo, quédate quieto y observa lo que yo voy a hacer. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, ¿verdad? Porque somos carne, espíritu y emoción. Somos seres emocionales, somos seres espirituales, pero también tenemos emociones, porque todos los que estamos aquí cogemos rabia, ¿o no?
¿O nada más yo? Todos los que estamos aquí, hay momentos en nuestra vida que nosotros cogemos rabia, ¿verdad? Y como tenemos esa emoción y nosotros cogemos rabia, aquella persona que nos hizo daño, nosotros quisiéramos que el Señor hiciera como en los tiempos de Ananías y Zafira, que manda un rayo y los destruye enseguida. ¿Cuántos han sentido esto? Claro. Así que Señor, ojalá, no, o sea, uno sabe que uno no puede orar de esa manera, pero uno dice, ojalá Dios le mande y lo destruyera enseguida. ¿Por qué? Porque la zorra pequeña se está metiendo en ti para que tú busques la sed de venganza. Entonces, una vez tú buscas la sed de venganza o vengarte por ti misma, inmediatamente apartas a Dios. Inmediatamente esa zorra llamada venganza te aparta de Dios. Entonces debemos dejarle al Señor, ¿verdad? Que sea Él quien tome el control de todo. Váyase al libro de Romanos 12:19. Gloria a Dios. Romanos 12:19. Dice la palabra de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Dios te está diciendo aquí, no permitas que se dañe tu corazón con esa zorra pequeña llamada venganza. Déjamelo a mí, que yo voy a tomar el control. Te dice, amado mío, déjamelo a mí. Sin lugar a duda, la ira de Dios. Ahora, todo el mundo predica que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también dice la palabra que es fuego consumidor y que tremenda cosa es caer en las manos de Dios viviente. Se han levantado en tu contra, te han señalado, mira, te han vituperado, te han robado, te han quitado lo que te pertenece. No te levantes en contra de nadie. No permites que esa zorra pequeña se meta en tu vida. Quédate tranquilo y deja que el Señor actúe. Deja que Él obre. Deja que la ira de Jehová haga lo que tiene que hacer. Amén. Número 2, el menosprecio. Váyase al libro de Nehemías, Nehemías 4:3. Nehemías 4:3 dice la palabra: si subiere allí alguna zorra, acabará de derribar su muro de piedra. Como les dije anteriormente, los muros muchas veces son relacionados con la oración y la intercesión. Amén. El propósito de esta zorra, ¿verdad? Como lo es el menosprecio, es derribar los muros de oración, porque una vez que logra derribar los muros de oración, inmediatamente quedas desamparado. Amén. Nosotros como cristianos sabemos que alrededor de nosotros debe haber un muro, debe haber un vallado. Deben haber ángeles con espadas encendidas. Debe haber muro de oración. Debe haber muro de intercesión. Debe haber muro de que te congregas, de que cumplen los principios. Cuando este menosprecio, esta zorra llamada de menosprecio, se mete en nuestras vidas, comienza a desmoralizar la persona a tal punto que dicha persona se debilita. ¿Verdad? Ahora, esta zorra fue la que atacó a Mical con respecto a David. ¿Qué sucedió con Mical y David? David fue a buscar el arca. Amén.
¿Qué era el arca? Donde reposaba la presencia de Dios. Y la fue a buscar para traerla al pueblo de Dios. Su mujer, llamada Mical, no participó en ir a buscar el arca. Cuando regresan de buscar el arca, fue una victoria. Fue una victoria tremenda para David haber recuperado el arca y haber traído el arca. Ella se quedó en el palacio y por una ventana comenzó a mirar a David con menosprecio. ¿Por qué te digo que comenzó a mirarlo con menosprecio? Porque dice la palabra que David se despojó de sus vestiduras, se despojó de su manto de rey, de su manto sacerdotal. Muchos dicen que David quedó desnudo. David nunca quedó desnudo. Él se quitó la capa de rey y para él decir, ya no soy rey yo Dios, el único rey eres tú aquí. Y en ese momento, cuando él le da el primer lugar a Dios, él comienza a danzar con fuerza, él comienza a glorificar con fuerza. Inmediatamente una zorra pequeña llamada menosprecio se metió en la vida de Mical, su mujer, y quiso ridiculizarlo, menospreciarlo, y lo hizo en su corazón. Ahora, debemos nosotros hacer rema en nuestro corazón que valemos la sangre de Cristo. O sea, tú no puedes dejar que nadie te menosprecie, que esa zorra llamada menosprecio se meta en ti y que tú comiences a pensar que tú eres poca cosa. Ella le reclamó a David y le dijo a David, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? Tú eres el rey, tú eres esto, tú eres otro. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, Dios lo mira con agrado. Entonces hay gente que de pronto te está mirando a ti con menosprecio, porque ahora dicen, ahora y que evangélica. Oye, y ella era la que más bailaba y la que más tomaba. Y yo la veía, así dicen, con chorcito y casi desnuda. Y ahora y que evangélica, pues sí, ahora soy evangélica a mucha gloria y a mucha honra, porque Cristo me salvó y me sacó. Tú dices que yo era. El Señor dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, dejé de ser criatura. Ahora soy hija de Dios. Y no voy a dejar que ninguna zorra de menosprecio venga a señalar mi vida, porque hay uno que me compró a precio de sangre. Porque hay gente que cuando tú estás mal, cuando tú estás en el mundo, cuando tú tomas droga, adulterio, fornicación, esos son tus amigos y tú eres el mejor y tú eres el más chévere porque tú eres el que manda y porque tú eres el que da y chévere porque con él se toma chévere y hace reír y esto y lo otro. Pero cuando tú vienes a los pies del Señor Jesucristo, te comienzan a menospreciar. Y esa zorra llamada menosprecio quiere venir a tu vida para desanimarte. Pero no permitas, porque fuiste comprado a precio de sangre. No podemos darle lugar al espíritu de menosprecio en nosotros y sentirnos inferior a los demás. Tampoco es bueno el orgullo, porque eso es lo contrario del menosprecio, que tú te crees lo mejor, la última Coca-Cola del desierto. No, tampoco se puede así. Tenemos que ser balanceados, tenemos que tener cordura. Amén. Tercero, descuido espiritual. Lamentaciones 5:18 dice la palabra: las zorras se pasean por él, mas tú, Jehová, para siempre. Amén. El monte de Sión es tipo de ¿qué? De alabanza y la comunión con Dios. Amén. Cuando descuidamos y desolamos ese monte, las zorras atacan para entenebrecer la visión. Por eso es que es algo muy importante. Fíjese, yo no sé
si usted ha identificado esto, pero cuando estamos en la alabanza y la adoración, es primordial que usted alabe y adore. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando está la alabanza y la adoración, es cuando tú comienzas a pensar, ¿será que yo apagué el fogón o lo dejé prendido? Yo planché el vestido, ¿será que yo desconecté la plancha o la desconecté? Entonces dice, yo creo que no la desconecté. Bueno, iré a encontrar un incendio, se quemará el colchón, se recalentarán los cables y quedaré sin luz. Todo, ¿a quién le ha pasado? ¿Será que yo apagué el foco? ¿Será que yo puse el candado? Y comienza el enemigo a atacar tu mente. Una zorra llamada descuido espiritual comienza a atacar tu mente para descuidar lo que viniste a hacer. Porque si usted deja su casa y usted dice, hoy hay servicio y a las 7 de la noche voy a estar para allá, y usted se baña, se cambia, paga la motocarro, o se viene a pie, o se viene en bicicleta o en bus, usted viene aquí, quiere decir que usted salió de su casa con un propósito, y ese propósito es darle el primer lugar a Dios, y ese propósito es adorarle, y ese propósito es alabarle, y ese propósito en medio de la alabanza y de la adoración es encontrar comunión y paz con Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, necesitamos estar pilas con esto. Hay gente que no le da importancia a la alabanza y la adoración. Hay unos que dicen, bueno, yo más o menos calculo, de 7 a 7:40 está la alabanza y la adoración. Yo llego a las 7:45 para no perderme la palabra. Pero la alabanza y la adoración es primordial en la vida espiritual de una persona. Porque comienza ahí, en la alabanza y la adoración, tú comienzas a limpiarte. ¿A limpiarte de qué? De todo. Es que nosotros a diario nos contaminamos. Por eso es que yo pienso que a diario nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Y hay gente que dice, pastora, pero yo no adultero, yo no tomo, yo no peco, yo no esto. Sí, pero hay pensamientos que nos llevan, mira, a pecar. La religión y la tradición enseñaron que adulterio nada más, adulterio, fornicación, el ron, las drogas eran pecados, pero hay otras cosas que también son pecados. Y a diario nosotros tenemos que limpiarnos. Y una manera de hacerlo es a través de la alabanza y la adoración, ¿verdad? Viniendo al Señor como lo hacía David, que a David adoraba, David alababa, amén. Número 4, falsas profecías. El libro de Ezequiel 13:04 dice, como las zorras en los desiertos, así han sido tus profetas, oh Israel. La prueba la envía el Señor en el desierto. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios habla a nuestros corazones. Usted no ve que la mayoría de personas, ¿verdad?, incluyéndome a mí, o póngame a mí primero, buscamos del Señor o hemos buscado de Dios porque se nos presentó un problema tremendo, porque estábamos enfermos, porque caíste preso, porque se te estaba destruyendo el hogar, porque te echaron brujería, porque se te murió un ser querido, porque perdiste el trabajo y todas estas cosas te habían pasado y habías intentado todo, pero dijiste, bueno, he intentado todo, ahora voy a intentar buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en el desierto, ¿verdad?, en el desierto es donde Dios habla a nuestros corazones y nosotros somos edificados. Porque cuando te pasa algo de esto de que te acabo de hablar, tú y yo, el ser humano, estamos más sensibles y más abiertos a recibir la palabra. Amén. La gran mayoría de personas buscan a Dios no porque están bien y re bien,
Porque no, hay muchos que lo buscan porque tenían un negocio y quedaron arruinados. O sea, por muchas cosas comienzan a buscar a Dios. Amén. En medio de eso, ¿verdad? En medio de eso, de donde tú estás, de ese desierto, donde tú estás siendo probado, donde Dios está hablando a tu corazón, donde tú estás siendo edificado, ¿verdad? La zorra pequeña, llamada falsa profecía, te va a venir a atacar en el desierto o en el lugar de prueba. Amén. Y en ese momento la zorra ataca la palabra profética. Entonces es donde hay que tener cuidado. Porque en medio de tu desierto tienes que ver con quién hablas y a quién le escuchas. En medio de tu necesidad tienes que ver a quién le cuentas. Por eso que nosotros no podemos ser como éramos en el mundo, que y todo lo contábamos y se lo contábamos a la amiga y amigues, mira, me pasó esto y esto. No, no se puede. Tú tienes, cuando tú eres espiritual y ya tú conoces de la palabra del Señor, tú tienes que tener cuidado porque van a venir profetas del desastre, esas falsas profecías que van a venir a tu vida. ¿Para qué te congregas? ¿Para qué buscas? Mira, y tú no es que te estabas, ¿y a dónde está tu Dios? Hay gente que le ha dicho así. A mí me lo han dicho. ¿Y por qué estás así? ¿Dónde está tu Dios? Porque son gente que no han sido formados, pero nosotros que hemos sido forjados en medio del desierto, podemos reconocer la zorra llamada falsa profecía. Amén. Entonces, cuando descubrimos la zorra llamada falsa profecía, nosotros sabemos que si Dios nos llevó a un desierto, ahí en medio del desierto, Él va a trabajar con nosotros, va a trabajar en tu vida espiritual, y en medio de ese desierto va a venir una formación, porque el desierto para Dios es la escuela de Dios, donde tú aprendes a depender totalmente de Él. Pero también estás creyendo, estoy pasando por este desierto, pero a mí la palabra me enseña que después de todo desierto viene una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde hay fruto, una tierra donde hay abundancia. Entonces tú lo que tienes que hacer es identificar que esa zorra pequeña no te haga quedarte por siempre en el desierto, sino que tú te recuerdes de la palabra profética que se te han sido entregada, y tú sabes que por medio de esa palabra no vas a morir en el desierto, sino que entrarás al lugar donde Dios te llevará, y no entrarás como cualquier cosa, entrarás como heredero, como dueño. Tienes que tener cuidado con quién habla. Aún con gente de la misma familia de uno tiene que tener cuidado. Porque no tienen la fe tuya, no tienen la visión tuya, no tienen el llamado tuyo, no tienen lo que Dios ha depositado en ti. No creen como tú crees, no tienen los testimonios que tú tienes. ¿Me estás entendiendo? Entonces tienes que tener cuidado que esa zorra no se meta en tu vida. No podemos estar contando nuestros planes, nuestra visión a cualquiera. Amén. En medio de tu desierto va a venir la falsa profecía para ponerte una batalla mental. Los profetas son puestos como atalaya para la victoria. Entonces no puedes tú creer a alguien que te está diciendo lo contrario que Dios te ha dicho. Porque tú dices, algo que yo identifico, un profeta genuino de Dios, es que ese profeta es atalaya, es un heraldo, una voz en medio del desierto que te está diciendo, esto va a pasar. Crece en el desierto, crece en la soledad,
crece aquí porque algo va a suceder. En cambio, la zorra pequeña, cuando tú estás en el desierto, viene a ti para decirte, aquí te vas a quedar. Sabemos que la palabra profética nos confirma la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace que nos guíe a toda verdad. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Porque quizás hay personas, ¿verdad?, que Dios les pone un sentir de dar o de hacer algo y van y se lo cuentan a otra persona. Y aquella persona dice, ojo, cuidado, no des mucho, no hagas tanto. Un falso profeta. Porque si tú lo expresas es porque ya lo has sentido. Y si lo sentiste es porque Dios puso el sentir de dar o de hacer. Y si Dios puso el sentir de dar y de hacer es porque Él te va a retribuir. Pero Dios quiere que nosotros demos, dice la palabra, dad y se os dará. Toca la puerta y se te abrirá. Entonces Dios quiere que tú te desprendas. Y hay gente que no va a entender que Dios te está mandando a hacer o a dar algo. ¿Me estás entendiendo? Y te van a venir y te van a dañar. Entonces te traen una falsa profecía diciéndote, ojo, no dé, eso es mucho, no lo hagas, no sirvas, no hagas esto, no hagas lo otro. Inmediatamente viene la palabra profética contraria, una falsa profecía. Y muchos se quedan en el desierto porque esa zorra pequeña se les mete en ellos. Amén. Número 5, el temor. Mateo 8:20 dice, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, mas el hijo, ahí va. Uno de los ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia es Lot. Amén. Dios llamó a Lot para que Lot subiera a un monte. Amén. Y él se fue a un lugar llamado Zoar, que significa pequeñez. Porque cuando Dios te está llamando, imagínate, Dios llamó a Lot para que subiera al monte. O sea, esto me dice a mí que Dios llamó a Lot para ponerlo en lo alto, en un monte. Y él, por temor, se va a un lugar llamado Zoar, que significa pequeñez. Inmediatamente, el temor, la zorra llamada temor, lo hizo a él desviarse del propósito de Dios en su vida y encuevarse, porque eso es lo que las zorras pequeñas quieren, que tú te encueves. ¿Y qué pasó cuando Lot se encuevó en ese lugar pequeño llamado Zoar? ¿Qué sucedió? Inmediatamente entró el pecado, y fue un pecado de incesto con sus hijas. Amén. También vemos a Saúl, que Saúl se metió en una cueva a causa de esa zorra llamada temor. ¿Quién era Saúl? Un rey. Ahora dime tú, ¿cómo alguien que es un rey se va a meter en una cueva? ¿Por qué se metió en la cueva? Por temor. Por esa zorra llamada temor. Temor te lleva a encuevarte, y cuando ahí te llevas, el propósito de esta zorra es tirarnos dardos a nuestra mente y ministrarnos. De esta manera, esta zorra llega a desviarte totalmente del propósito de Dios. Entonces no quieres enfrentar tu realidad, sino que comienzas a ver los parámetros que están a tu lado, y Dios te está diciendo, avanza. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, hazlo, da, siembra, sirve, mira, prepárate, predica, avanza? Dios te está diciendo, pero hay una zorra llamada temor que dice, yo no puedo coger el micrófono y predicar la palabra. Cuando Dios te está diciendo, ya te di, incluso entre el secreto te he dado el mensaje, te he dado la palabra. Y muchos dicen, es que yo no sé hablar, ¿cómo yo voy a predicar una palabra? Mira, esa zorra llamada temor te quiere desviar del propósito de Dios. A partir de
esta noche, todo temor se va fuera de tu vida. Mira, y te vas a atrever a hacer lo que Dios te dice que hagas, ya sea financieramente, espiritualmente. Vas a comenzar a avanzar en el caminar de Dios. Número 6, apartado. Lucas 13:32 dice: y decirle a aquella zorra: he aquí que he hecho fuera demonios y hago. El Señor identificó a quién aquí, a Herodes. ¿Y cómo lo llamó? Zorra. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó zorra? Porque quería apartarlo y que abandonara la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús echara fuera demonios. Pero Herodes quería apartarlo, ¿verdad? Viene Herodes para detener el propósito de lo que Dios te ha mandado hacer. Amén. Nosotros no podemos permitir que alguien venga a ti y te desvíe. Por eso yo le digo una cosa, mire, yo no sé, desde que yo me convertí, yo si voy para la iglesia y llega una visita que yo no espero, y yo sé que no la espero, porque yo sé los días de servicio, lo siento, yo no la atiendo. Yo no la atiendo. No, mijita linda, no, no, hablamos otro día. No, que se me presentó Jula, no, me estás desviando. Me estás desviando del propósito y no puedo. No puedo. Entonces tenemos que identificar, ¿verdad? Que aquí Herodes quería decirle al Señor: no hagas esto, no lo hagas. O sea, está queriéndolo apartar del propósito. Número 8, la murmuración. Amén. En 1 Corintios 10:10 habla acerca de los murmuradores que perecieron por el destructor. Amén. Hay mucha gente que comienza a murmurar. Amén. Y hay algunos cristianos que dicen: no es un chisme, te voy a decir algo, pero no es un chisme. Yo no te tengo que estar diciendo esto, pero te lo voy a decir. Epa, ahí está. No tengo que estar diciéndote esto, pero te lo voy a decir. Entonces, ¿para qué lo vas a decir si no tienes que estar diciéndolo? ¿Me estás entendiendo? Entonces, hay personas, ¿verdad?, que se presenta el espíritu o la zorra de murmuración y comienzan a soltar palabras que no han debido de soltar. Amén. Ahora, palabras de maldición o palabras que salen del corazón como maldición. Hay personas que piensan que soltar una palabra en contra de otra persona de maldición es decir maldito. No solamente eso. Porque, por ejemplo, cuando usted cuenta su visión a alguna persona, por ejemplo, yo te puedo decir: Mona, imagínate que voy a abrir un negocio y ese negocio lo voy a poner así y aquí va a ir esto y aquí va a ir lo otro. Te estoy confiando. Entonces la Mona viene y va donde Ine y le dice a Ine: oye, Ine, imagínate, ahora la pastora y que se le metió la locura que va a hacer una empresa. Y ya me dijo, mija, cómo va a poner las cosas, y va a poner aquí y va a poner acá. Y las dos hacen: ¿y de a dónde? Oye, ¿de a dónde irá a sacar la plata? Ahí están maldiciendo. ¿Me estás entendiendo? Oye, ¿de a dónde? No, que yo voy a construir en mi casa un segundo piso, voy a tirar el plafón y ya yo lo he visualizado y voy a hacer 2 apartamentos bien bonitos porque de aquí a 10 años me retiro y voy a vivir de las rentas y voy a tener 2 entradas y esto. Y se lo cuentas a alguien que no es espiritual y que no es visionario, ve la otra. Ahora es que se va a meter en fincas y raíces. ¿Y de a dónde? Si yo la veo chancleteando. Estás maldiciendo lo que aquella persona está diciendo.
Alguien que diga, oye, mira, yo estoy ahora manejando un motocarro, pero de aquí a un año este motocarro va a ser mío. No le voy a trabajar más a nadie porque el motocarro va a ser mío. Pero hay gente que dice, oye, ¿de a dónde? ¿De a dónde? Imagínate cómo va a ahorrar si todos los días le toca pagar tarifa. No sé cómo va a ser Dios, pero Dios lo va a hacer. Pero tienes que tener cuidado a quién le hablas, porque hay una zorra, mira, que comienza a dañar el viñado, que es la murmuración. Cuando, o sea, uno, mira, algo, tú no quieres que sepan algo, no lo digas. Y hay veces, muchas veces, y yo lo he experimentado, muchas veces las cosas le salen mejor a uno cuando uno no las habla. Tú no ves que hay veces, yo no sé, a mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, que uno tiene todo montado y ya uno tiene la visión y está un pelito, le falta un pelito para que eso se haga realidad. Y vienes tú y se lo cuentas a una persona y aquella persona chismosa, murmuradora, va y se lo cuenta a otro y entonces enseguida lanzan oraciones contrarias a través de la murmuración, lanzan palabra negativa. Tú quieres que algo se te haga realidad y si lo quieres contar a alguien, busca gente de oración, busca gente de ayuno, busca gente que pague diezmo, busca gente visionaria. No se lo cuentes a cualquier persona, porque esa zorra llamada murmuración viene para destruir la visión, viene para destruir el propósito. Amén. Y existen muchas zorras más, como la vanidad, como la codicia, como la envidia. Amén. Que muchas veces nos llevan. Hay gente que dice, oye, pero yo no soy envidiosa. Pero hay veces dice, ¿y por qué ella sí, yo no? Yo nada más estoy preguntando, eso es envidia. Porque tú no quieres, no debes querer lo que tiene otra persona. Lo tuyo lo tiene Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces hay muchas cosas que suceden que son zorras pequeñas que logran dañar nuestro viñado. Y cuando se daña el viñado no damos frutos. Y cuando no damos frutos, ¿qué pasa? Nos volvemos totalmente estéril o viene a nosotros muerte espiritual. En 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Un poco de levadura, el pecado no empieza por lo mucho, el pecado empieza por lo poco. De esas zorras pequeñas es que nosotros debemos cuidarnos. Amén. David dice al Señor, examina, oh Dios, y ve en mí si hay camino de maldad. O sea, le está diciendo, Señor, muéstrame qué zorra pequeña puede estar oculta en mi viña, en mi vida. Qué zorra pequeña se está comiendo el fruto que yo debo de estar dando. Qué zorra pequeña se está destruyendo el viñado, mi viñado. ¿Por qué no estoy dando fruto? Esto no tiene que ver con otra persona. Esto tiene que ver con usted individualmente. Porque hay gente que dice, yo no doy fruto por ella. No, señor. Porque el día del juicio, a mí no me van a llamar con Alberto Torres. El llamado es individual. Y yo no puedo salir allá con que no, yo tengo la salvación ganada porque yo soy la esposa de Alberto Torres. Apartaos de mí, quítate, no te quiero ver. Cada uno de nosotros daremos cuenta por nuestras acciones, por lo que Dios nos ha mandado a hacer y no hicimos o hicimos. Entonces, algo que tú tienes que darte cuenta individualmente es que tienes que dar frutos. Porque si tú no das frutos, quiere decir que alguna zorra pequeña se está comiendo tu viñado. Colócate sobre tus pies en esta noche. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya.
Sabes, ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Oh, gloria a Dios. Levanta tus manos y cierra tus ojos un momento. Y ahí donde estás, comienza a pedirle al Señor que traiga a tu mente, que traiga a tu memoria todo aquello que te está robando tu viñado. Amén. Todo aquello que no te deja dar frutos. Todo aquello que se ha levantado en contra tuya y que quizás tú no lo habías identificado. Amén. No habías identificado qué era lo que te estaba robando. ¿Por qué no estabas dando frutos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuál es esa zorra pequeña? Quizás la murmuración, quizás el temor, quizás el menosprecio, la envidia, la avaricia. ¿Qué será lo que te ha detenido en este tiempo? ¿Qué animal espiritual se metió en tu vida para dañarte, para dañar ese viñado? Oh, pregúntale, Señor, ayúdame a identificar. Yo quiero que recojan estas primeras dos filas aquí y pasen acá adelante, amén. Oh, aleluya. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te pasen acá adelante, por favor, todos. tuviera. Quiero orar por ustedes en esta primera noche, amén. Si no hubiera conocido